¿Sí? Bueno, entonces quería decirles, bueno, muy buenos días. Como les decía acá ya estamos comenzando la tarde. Un saludo grande y cariñoso a los asistentes y particularmente al pueblo mexicano de quien tengo tan buenos recuerdos y tanto cariño. Desde acá, desde la Nor Patagonia. No solo vivo en Chile, que es el sur de Sudamérica, sino que vivo en el sur de Chile. Agradezco al doctor Quijada, al doctor Sarmiento, directores, ¿no?, del hospital y de servicios de atención psiquiátrica, a la doctora Arminda Granados, que es la jefa de la división de enseñanza del hospital, y por supuesto al colega Alberto Sanén, que fue quien me contactó y quien me invitó. Yo voy a compartir con ustedes, para no divagar demasiado, voy a compartir una pequeña presentación sobre algunas cuestiones que me gustaría poner sobre la mesa respecto de la noción de salud mental. Yo entiendo que la idea de hoy es conversar, reflexionar. Son tiempos en los cuales estamos bastante sobrepasados por el hacer. A veces nos cuesta hacernos un espacio para pensar en lo que estamos haciendo. Y en este caso en particular, para preguntarnos, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Y también de qué no hablamos cuando hablamos de salud mental. Voy a partir contando algo que quizás no es muy conocido. Probablemente sí saben que en Chile a fines del 2019 hubo un movimiento de protesta inédito. Hacía muchos años que no se veía un movimiento ciudadano de esa magnitud y de esa naturaleza, incluso bastante violento en algunos momentos, que la prensa tituló como estallido social. Eso fue lo que permitió un acuerdo político que hoy nos tiene trabajando en una nueva constitución política en Chile. Pero bueno, lo que no se sabe es que pocos meses antes ya había habido un movimiento de protesta, especialmente en los campus universitarios acá en Chile, donde el tema era justamente salud mental. Salud mental. Partió en las facultades de arquitectura y de ahí se fue extendiendo a distintas facultades universitarias del país. Ustedes, si es que alcanzan a ver ahí los letreros con que aparecen los estudiantes, ¿no? Hablan de estrés, habla de que descanse en paz mi salud mental, estoy chata de llorar antes y después de una evaluación. En el fondo, en los campus universitarios hubo paralizaciones, hubo tomas, hubo protestas, en nombre de la salud mental, hablando básicamente del agobio. Es curioso porque si uno empezaba a revisar la literatura, ya más o menos 10 años antes, ya había bastante escrito sobre malestar en Chile. Incluso el Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo ya hablaba, con esa expresión, titulaba uno de sus informes, Malestar en Chile, y la paradoja chilena. ¿Cómo era posible que un país que tenía los mejores índices de educación, de salud en Latinoamérica, que ingresaba a la OECD, que tenía el índice de desarrollo humano más alto de la región, bueno, sin embargo pareciera ser recorrido por un malestar subterráneo? Y curiosamente nadie le dio mucha importancia a eso hasta que los estudiantes universitarios lo pudieron manifestar bajo el nombre o bajo el rótulo de la salud mental. Bueno, uno puede preguntarse por qué, uno puede preguntarse, en fin, ¿por qué finalmente este cansancio, este agobio apareció como salud mental? Y sí podemos decir que salud mental es noticia. Partamos por ahí, constatando de que es noticia. El año pasado yo estuve revisando periódicos nacionales y encontré que salud mental era una de las expresiones más utilizadas dentro de los titulares. Aún pasando muchas cosas, bueno, ya vivíamos en contexto de pandemia,
¿no es cierto?, salud mental estaba dentro de los 3 títulos más utilizados en distintos artículos en los periódicos. En segundo lugar, que no solo se podía hablar de salud mental, sino que era políticamente correcto hablar de salud mental. Y se hablaba de salud mental desde los sindicatos, como decía, los estudiantes, los trabajadores de la salud, pero también, ¿no es cierto?, las personas confinadas, los empresarios, etc. Es decir, parecía ser un rótulo para hablar de muchas cosas legítimamente. ¿Por qué? Porque, como sabemos, cuando uno habla de salud mental está aludiendo a una gran cantidad de temas y fenómenos. Podemos hablar, el simposium de hoy se titula Salud Mental y incluye la palabra registros. Cuando uno ve los registros de salud mental o la medición de salud mental, en realidad lo que ve son estudios epidemiológicos acerca de patología mental. Cuando por otra parte hay tanta gente insistiendo de que no tenemos que hablar de salud mental como ausencia de enfermedad, y también se usa el concepto de salud mental para hablar de derechos humanos, para hablar, en fin, de ciudadanía, para hablar de una serie de tópicos que parecen estar bastante lejos del ámbito médico. Y entonces surgen algunas preguntas. ¿Será que cuando hablamos de salud mental es una manera de poder poner sobre la mesa con cierta legitimidad distintos tipos de sufrimiento? Y en segundo lugar, ¿tendrá riesgos esta manera de hablar? Lo dejo por ahí por mientras. Voy a tomar acá el texto de unos colegas colombianos que dicen lo siguiente. La salud mental se presenta como un objeto genérico bajo el cual se cobija un conjunto disperso de discursos y prácticas sobre los trastornos mentales, los problemas psicosociales y el bienestar. Estos discursos y prácticas obedecen a racionalidades propias de diferentes enfoques de salud y enfermedad en el ámbito de la salud pública, pero también la filosofía, la psicología, la antropología, la psiquiatría, entre otras. Y por lo tanto, las concepciones de salud mental dependen de estos enfoques y de las ideologías que subyacen. Es decir, lo que nos están diciendo estos colegas es que salud mental es un título, una suerte de objeto o de campo bajo el cual se cobijan, ¿no es cierto?, una serie de discursos y prácticas que provienen además desde tradiciones e ideologías diferentes. Y entonces, por ahí, más de alguien ha propuesto que la salud mental es una especie de caballo de Troya. Es decir, la salud mental, no podemos no hablar de salud mental, especialmente en estos tiempos, pero la salud mental es un vehículo que nos permite introducir una serie de temas, poner sobre la mesa una serie de cuestiones, sufrimientos, problemas, para negociar también, bajo este vehículo que vamos a llamar salud mental. Y al mismo tiempo es un concepto que tiene detractores. No lo puse acá para no alargarme, pero aquí en Chile causó bastante impacto la columna en un diario nacional de una colega, una conocida psicóloga, que en medio de la pandemia escribía: por favor, dejen de hablar de salud mental. No le llamemos al agobio, al sufrimiento, a la incertidumbre, salud mental. Hablemos las cosas como son. Eso causó bastante roncha, sacó bastantes ronchas ese texto. El concepto mismo de salud mental, como decía recién, tiene detractores. En un sentido estricto, aunque mucha gente no lo diga, se podría pensar que no tiene sentido hablar de salud mental porque no existe, en un sentido estricto, la enfermedad. Solo el cuerpo enferma. Uno puede ver, ¿no? En el fondo hay, no solo en los libros de texto, hay también campañas publicitarias que dicen, ¿no es cierto?, la enfermedad mental no existe. Usted está enfermo del cerebro.
¿Mm? Esto revive la antigua cuestión respecto de si puede enfermar el alma, si el alma puede corromperse o si en realidad los problemas del alma tienen que ver con la corrupción, el deterioro o las fallas del cuerpo. ¿Mm? Y, bueno, sobre todo en el ámbito más bien biomédico, pero también dentro de un grupo importante de psicólogos, se plantea que en tanto no existe la enfermedad mental como tal, puesto que son trastornos del cerebro, son problemas del cerebro, tampoco tendría mucho sentido hablar de enfermedad mental. Hay otros que desde una perspectiva muy distinta cuestionan la noción de enfermedad mental, porque en realidad lo que llamamos enfermedad mental es una forma de medicalizar problemas que son sociales, o incluso intentos por responder a los grandes problemas de la existencia, es decir, problemas existenciales. Y también hay críticos, recordemos lo que pasaba en los años 60, ¿no? Cuando Thomas Szasz hablaba del mito de la enfermedad mental, que plantean que sería incluso peligroso hablar de salud mental, en tanto su definición no hace más que reflejar e imponer principios de sentido y valores de una cierta ideología dominante. Entonces, a lo menos podríamos decir que deberíamos tener cautela cuando hablamos de salud mental, que hay críticos a la noción de salud mental y no con malos argumentos. Aún así, la salud mental está acá, es parte de nuestra cotidianidad, es parte de los diálogos cotidianos que tenemos en el ámbito no solo académico, incluso ya en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito de la vida diaria. Entonces, por lo menos vale la pena, ¿no? Darse una vuelta y tratar de pensar, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental? Y para eso, podríamos haber tomado muchas definiciones, hay muchos libros, muchos textos que definen la salud mental. Bueno, tomé una de las últimas definiciones que da la OMS, que tiene dos partes. La primera parte es una suerte de caleidoscopio, ¿no? Donde reúne una serie de definiciones tradicionales. Primero, la idea de estado de bienestar. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no podemos pensar en la salud sin la idea de bienestar. Segundo, y quizá esto es más antiguo, ¿no? La conciencia de las propias capacidades y la capacidad para afrontar las tensiones normales de la vida. Trabajar en forma productiva y hacer una contribución a la comunidad. Sin embargo, más adelante en el mismo texto la OMS agrega un párrafo que es interesante, en el cual creo que vale la pena detenerse. Habla de la perspectiva positiva de la salud mental. En este intento por alejar la salud mental de la noción de enfermedad, es decir, y no solo la salud mental, sino la salud general, tratar de dejar de concebirla como ausencia de enfermedad, se habla de salud positiva. Y miren lo que dice la OMS, como un estado de funcionamiento óptimo de la persona. Y por lo tanto, define que hay que promover esas cualidades del ser humano y facilitar su máximo desarrollo potencial. La palabra funcionamiento en sí misma es una palabra que merece detención, porque habla de nuestra cosmovisión occidental, que en un sentido filosófico, quizás laxo, pero a la vez estricto, significa una cosmovisión fisiológica. Y eso permite entender de qué hablamos en la práctica cuando hablamos de salud mental, sobre todo en los ámbitos más bien académicos y sanitarios.
En general, no nos detenemos a pensar en esto, pero la mayor parte del tiempo, cuando se habla de salud mental, se hace una analogía con el funcionamiento óptimo de cualquier otro órgano. El riñón, el corazón, el hígado. Entonces, sin decirlo, y parte importante de la psicología nació y funciona así, la mente se piensa en equivalencia a un órgano. Un órgano quizás invisible, un órgano al cual tenemos que crearle una anatomía. Pero la psicología sigue siendo fisiología de la mente. Y la psicopatología, por lo tanto, sería fisiopatología de la mente. Es decir, la salud es equivalente a su funcionamiento normal. ¿Cómo podemos saber que una mente está funcionando normalmente o saludablemente? En primer lugar, como lo hacemos con el resto de los órganos, a través de ciertos parámetros. Y de hecho, gran parte de la psicometría nace y se define como, en analogía a lo que hacen, ¿no es cierto?, todo tipo de exámenes que evalúan nuestra fisiología. Cuando nosotros medimos nuestra creatinina, tenemos que saber si está o no dentro de parámetros normales. Cuando medimos, ¿no es cierto?, las fosfatasas alcalinas o cuando se mide el colesterol, a nosotros se nos entregan parámetros normales. Bueno, eso es una manera de aproximarse a la salud. Una manera que deriva de esta concepción fisiológica ligada a la noción de homeostasis. Y por eso, si ustedes ven los test, por ejemplo, de personalidad, cuando nosotros podemos decir si alguien está sano o está funcionando dentro de parámetros normales, es a partir de un perfil de rangos numéricos. Entonces, si esta mente-órgano está funcionando bien, bueno, nuestros instrumentos nos van a permitir decir bajo qué rango se está comportando la mente. En paralelo, surge algo que ya es muy tradicional, ¿no? Cuando hablamos de conductas adaptativas, conductas adecuadas, o incluso, ¿no es cierto?, de nuestras cogniciones que nos permiten un funcionamiento adaptativo o una vinculación adaptativa con relación al medio, podemos decir que la salud mental, en estos términos de los cuales yo estoy hablando, se mide en vinculación a su adaptación al medio. Es decir, si tenemos una mente que está funcionando bien, tenemos a un sujeto, no se habla de sujeto, pero bueno, tenemos a un individuo capaz de adaptarse a su medio. Y por último, algo que está mucho más de moda hoy que antes, lo vamos a ver después también, la salud se mide por su rendimiento en términos de bienestar o felicidad. De hecho, ustedes pueden agarrar, ¿no?, las revistas de psicología norteamericana, todo este debate acerca de, bueno, ¿qué se privilegia, no? ¿Un sujeto sano es un sujeto feliz o es un sujeto adaptado? El impacto de la psicología positiva, sobre todo en la psicología norteamericana, ha tendido a hacer pensar que si una mente funciona bien, tenemos a una persona que es feliz, que se siente bien. Bien, pero ahora vamos a tratar de reflexionar un poco hacia atrás. Y yo voy a plantear una hipótesis. La idea es que esto, yo no voy a decir nada ni muy novedoso, ni tampoco voy a decir exactamente qué es lo que es la salud mental, sino que yo voy a poner algunas cuestiones sobre la mesa que la idea es nos hagan reflexionar. Mi primera hipótesis plantea que la salud mental representa esa meta, ese ideal de humanidad al que todo Homo sapiens está llamado en el ideario moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Es que dentro del proyecto moderno, el proyecto bajo el cual se constituyen los estados en los cuales nosotros vivimos, la humanidad no es algo dado. La humanidad no es algo que provenga de los genes, no tiene que ver con el genotipo.
la humanidad es algo hacia lo cual vamos transitando de manera individual y colectiva. ¿Mm? Ahora, el ideario moderno tiene contradicciones, tiene énfasis según el tiempo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no podemos separar la noción de salud mental del proyecto moderno y de la historia, sobre todo de los últimos 2 siglos de Occidente, y de los énfasis en cada periodo histórico. Una de las cuestiones claves cuando hablamos de modernidad es la noción de progreso. No podemos entender nada de lo que pasa en el contexto europeo y también en los contextos de las sociedades que heredamos, ¿no?, el ideario europeo, sin la noción de progreso. ¿Mm? Hoy en día, hasta incluso cuando la modernidad está siendo puesta en duda, es muy difícil cuestionar la idea misma de progreso, de que tanto los seres humanos, de manera singular, como los colectivos, están llamados a progresar. Ya, pero ¿de qué progreso estamos hablando? Bueno, en el ideario moderno, ¿no es cierto?, la humanidad progresa desde algo que podemos llamar barbarie, que nos acerca más a la animalidad, hacia otro punto que llamamos civilización, y podríamos agregarle ahora humanidad. ¿Cómo se hace eso? ¿No es cierto? A través de la instalación de una serie de valores y principios que están en el ADN de la modernidad, una serie de hábitos y a través de la disciplina. Todas nuestras, digamos, nuestros saberes, la psicología, la medicina, la educación, las ciencias del trabajo, etcétera, van de la mano con la idea de transformar al individuo y al pueblo en seres humanos. Acuérdense que la humanidad no es algo dado, es algo que se conquista. Entonces, a través de la educación, a través del trabajo, a través de la salud, los países progresan hacia un estado superior de civilización. Y de hecho, la humanidad está organizado en países desarrollados. Antes se hablaba de distintos mundos, hoy en día se habla de países desarrollados y países en vías de desarrollo. Bueno, cuando hablamos de desarrollo, aun cuando tengamos todo el relativismo cultural que queramos, a nivel político, sigue siendo un horizonte que es más o menos como estoy mostrando en este gráfico. Entonces, lo que quiero decir es que la noción de salud mental lleva implícita este esquema, este logro de convertir al ser humano en verdaderamente humano. Pero eso cambia con el tiempo. En primer lugar, para poder entender lo que ha llegado a ser esta noción de salud mental, hay que entender cómo en los orígenes de la psiquiatría, o anteriormente al alienismo, al precursor de la psiquiatría, se produce un cambio en la relación con la locura, y que ese cambio tiene que ver con un cambio en el valor del trabajo, en el valor social del trabajo. Sabemos que en el Renacimiento la locura no es aún claramente un asunto médico, todavía ocupa un lugar de ambigüedad entre lo natural y lo sobrenatural, pero también sabemos que el encierro de lo que llamamos los alienados tiene que ver con un giro cultural y económico, que tiene que ver con la prohibición de mendigar. Para uno, en el hombre de la Edad Media, piensen ustedes toda la cantidad de órdenes mendicantes que existían. Para el hombre medieval, la providencia era parte de la fe. Bueno, cuando aparece
la prohibición de mendigar, aparece la noción de los mendigos válidos e inválidos, los buenos y malos pobres, digamos. Es decir, que aquellos que son capaces de bastarse a sí mismos, es decir, que no tienen un problema médico evidente, serían mendigos válidos, y junto con eso entran los locos a ser encerrados con criminales, prostitutas, etc. Y es así como encuentran a los, comillas, enfermos mentales, aún no llamados enfermos mentales, los psiquiatras o los alienistas, ya hablemos de fines del siglo XVIII, perdón. Entonces, en primer lugar, para entender de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, hay que entender que la locura cambia su lugar social a partir de un giro cultural en la valorización del trabajo. Eso es parte del ideario moderno. En segundo lugar, hay que entender qué significa esto de la locura como un tema moral. Como saben, bueno, y está este libro muy interesante de Robert Castel, que se llama El orden psiquiátrico. La Revolución Francesa representa un momento muy particular y muy interesante en la comprensión y en el lugar social de la locura. Por una parte se produce la medicalización definitiva de la locura, es decir, se convierte ya sin ambigüedad en un asunto médico, pero por otra parte hay una serie de legislaciones en torno a la locura que lo que buscan es rescatar la humanidad esencial del loco, es decir, el enfermo mental no es una alteridad radical. Hay algo que podemos encontrar que nos hace compartir humanidad entre el loco y el sano. Y en ese contexto nace también el tratamiento moral. Sería largo entrar a la figura de Philippe Pinel, pero es un personaje muy, muy interesante. A lo mejor el profesor Huerta entra ahí, ¿no? Philippe Pinel, ¿no? Organiza el primer tratamiento sistemático de la locura, el tratamiento moral. La locura sigue estando a medio camino ahora ya, pero no entre lo natural y lo sobrenatural, sino entre lo biológico y lo moral, si se quiere. Pero el remedio que propone es de tipo moral. El aislamiento, la distracción, la manipulación de la locura, la manipulación carismática, es decir, la persona del médico es muy importante acá para apelar a los restos de razón presentes en el alienado para hacer frente a ¿qué? Al desorden de las pasiones. En eso Pinel, bueno, era un estoico, ¿no? En su manera de pensar en la locura. Pero hay que rescatar que él hablaba, él se comunicaba, él escuchaba a los locos, y así nació el primer tratamiento, intentando ordenar las pasiones desordenadas de esto que llamamos los enfermos mentales. A poco andar surge la teoría de la degeneración. Ahí está Benedict Morel, otro personaje muy importante para entender la historia de la psiquiatría, donde la locura queda dentro de todo un saco, un paraguas de desviaciones respecto del género humano. O sea, nuevamente nos encontramos ahora ya teóricamente con los locos junto con los zurdos, los homosexuales, las prostitutas, los criminales, porque todo ello representa desviaciones de lo que podríamos llamar es el prototipo de hombre y de mujer. Posteriormente, Valentín Mañán, ¿no? Un psiquiatra, propone esta tesis de las enfermedades heredodegenerativas, muy marcado por el consumo de alcohol y el alcoholismo, es decir, cómo las enfermedades mentales o los malos hábitos, para decirlo así, causan cierto tipo de desviaciones que son heredables.
¿Mm? Y ahí surgen las enfermedades heredodegenerativas. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que se produce un gran pesimismo frente a la figura del loco, ¿Mm? Y se produce una oscilación desde el tratamiento hacia lo que podríamos llamar la prevención. Prevención que a la larga nos lleva ¿a qué? A la eugenesia. ¿Mm? Y en paralelo surge la primera, no es la primera, pero como la salud pública que podríamos llamar de origen moderno. ¿Mm? Como bien ha marcado Foucault, esto surge en paralelo a un nuevo sujeto y objeto de gobierno que es la población. ¿Mm? La salud de la población pasa a ser un asunto de Estado. Ahí no se alcanza a ver, pero esta es la portada del libro de Johann Peter Frank, uno de los padres de la salud pública moderna y contemporánea. Es un libro, ¿no es cierto?, que habla de la creación de una policía médica para el crecimiento de la población, entendiendo la población como la fuente de la riqueza o del poder del Estado. Todo esto en el contexto de las grandes masas que emigran desde el campo a la ciudad, estos grandes bolsones de pobreza. Por eso no es raro que el movimiento higienista tenga un componente en lo que es planificación urbana y arquitectura tan relevante. Pero finalmente es también la idea de población, es la idea de poder contar con esta masa, hacerla predecible. También lleva implícito la necesidad de moralización de los pobres, el movimiento higienista. Y de nuevo, siempre en esta lógica de cómo hacemos para pasar de la barbarie hacia la civilización, de aquello que nos acerca más al mundo animal, de aquello que nos acerca más a lo propiamente humano. Y aquí les quería traer una frase, para que vean que lo que estoy diciendo tiene algún asidero, del más importante higienista chileno, que es don Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena es un político liberal, progresista para su época, que fue intendente de Santiago, cambió la faz de la ciudad de Santiago, justamente con criterios higienistas tomados desde la medicina urbana francesa. Bueno, ese personaje tan importante en la historia de Chile, les voy a dar un pequeño párrafo de un discurso que da en el contexto de la guerra contra el indio, contra los mapuches particularmente, para que vean cómo implícitamente está esta tesis de barbarie versus civilización, ¿no? Ahí dice Vicuña Maquena, ¿no?, en su discurso: se invoca la civilización a favor del indio. ¿Y qué le debe nuestro progreso? La civilización misma, están las palabras claves, dice, nada, a no ser el contagio de barbarie con que se han aficionado nuestras poblaciones fronterizas. Por lo que la conquista del indio es esencialmente, como lo ha sido en Estados Unidos, la conquista de la civilización. Es decir, estamos en tiempos donde la instalación del ideario moderno es la instalación de la civilización incluso a la fuerza, versus la barbarie. Y en ese contexto, la salud tiene un papel más que protagónico. Aquí, si les interesa, este es un artículo muy interesante, ya del año 85, que dice médicos, trabajadores y la cosmología científica del mundo industrial. La construcción de la salud y del Homo hygienicus. Es decir, cómo la salud se va considerando en una meta, o en la máxima meta a alcanzar, en una especie de valor supremo. Y entonces, es en nombre de la salud que la higiene social se va a convertir en higiene doméstica. En un mundo liberal, donde tan claramente se intenta tener separado el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado, es en nombre de la salud
donde se puede entrar a las casas, particularmente la casa de los pobres. Ahí abajo sale la foto de lo que es una visitadora sanitaria, que es como una especie de transición entre la enfermera y la trabajadora social de hoy. Bueno, la explicación de Lavish es que mientras la higiene social se encargará de controlar científicamente el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, o sea, esto es muy Foucaultiano, a través de la educación de la mujer del obrero, de la dueña de casa, que es una figura emergente en ese tiempo, todo esto ocurre en paralelo a los nuevos paradigmas de gestión industrial, es decir, de la organización científica del trabajo. Y todo eso lleva implícito entonces una cierta idea de, bueno, ¿qué es un niño, un joven, una mujer, un adulto sano, tanto física como mentalmente? El tema es el siguiente, sin embargo. Estamos en tiempo, comienzos del siglo XX, donde aún está presente la teoría de la degeneración. Si uno ve, por ejemplo, en los manuales de Kraepelin, o las distintas versiones del manual de Kraepelin que organiza nuestra nosología moderna, está presente la teoría de la degeneración. La teoría de la degeneración ya ha sido de alguna manera complementada o reemplazada con la teoría darwinista de la evolución. Parte de eso está el racismo científico. Darwin era un racista. Hay pasajes donde Darwin claramente muestra cómo ciertas razas intermedias deberían tender a desaparecer. Bueno, la salud pública era una gran propuesta de eugenesia, de mejoramiento de la especie humana. En este camino de civilización y de progreso, bueno, hay que mejorar la especie, o sea, así como mejoramos las vacas, como mejoramos los árboles para hacerlos más productivos, bueno, podemos también mejorar la especie humana. En este caso todavía hablábamos de raza. Y eso, donde tiene su punto cúlmine, es en el nacionalsocialismo alemán. Como yo decía, no hay una clara distinción entre medicina preventiva y eugenismo. El régimen nazi no solo se distinguió por sus grandes políticas eugenésicas, sino que fue líder en políticas de promoción de la salud. Nosotros no tenemos campañas de salud en tabaquismo, en obesidad, en actividad física muy distintas a las que se usaba en el mundo nazi. Más aún, las prácticas médicas, la investigación médica tienen gran protagonismo durante el nazismo. Hitler era definido como el gran médico alemán, entre muchos títulos a los cuales se apelaba, estaba el texto de gran médico alemán, y Rudolf Hess declaró: el nacionalsocialismo no es otra cosa que biología aplicada. Bueno, el nazismo entonces marca un punto de inflexión en el campo de la salud pública, desde luego, pero también en el campo general de lo que es cómo estamos pensando en la salud. Y por eso no es raro que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países, las potencias occidentales, todavía están preguntándose qué pasó, o sea, qué fue esta locura, surja la Organización Mundial de la Salud al alero de, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas, y que una de las primeras cuestiones que se plantee sea una redefinición de la manera como vamos a entender salud, y esa redefinición tiene, ¿no es cierto?, como eje fundamental la noción de bienestar. Si hay algo extraño, es la definición de salud de la OMS, el completo estado de bienestar biológico, psicológico y social. Si alguno de ustedes ha experimentado algo así, por favor cuente. ¿Qué es eso? Acto seguido, en los años 50, la OMS organiza un comité de expertos para definir salud mental, que va muy de la mano, bueno, en esa época muy marcado por el psicoanálisis, y muy de la mano con la idea de una personalidad bien integrada, de un equilibrio entre distintas polaridades, pulsiones o partes de la personalidad. Y poco tiempo después,
se le pide a una psicóloga social, María Yaoda, una definición de salud mental positiva, donde ya empiezan a aparecer algunas nociones muy propias de lo que nosotros entendemos por salud mental en la segunda mitad del siglo XX, que tienen que ver con la autorrealización, por ejemplo. Hay una preocupación por cómo una cierta manera de entender la salud nos llevó al régimen nazi. No por nada, quienes estudian la biopolítica han planteado que los campos de concentración nazi en realidad son una consecuencia bastante esperable de un movimiento que es bastante anterior. Entonces, después de la locura que significa el régimen nazi y esta exaltación de esta forma de entender la salud, bueno, entonces viene este intento de darle forma, como digo, a una definición difícil, muchos salubristas no les gusta porque es muy difícil de medir, de evaluar, pero tiene una intención, es decir, no podemos seguir pensando en la salud tal como la veníamos pensando hasta ahora. Y eso impacta claramente en la noción de salud mental. Es curioso, cuando hoy en día se habla de salud mental cotidianamente, la gente habla de salud mental como equivalente a sufrimiento. Los problemas de salud mental son sufrimiento, infelicidad. Sin embargo, hasta la segunda mitad del siglo XX, ahí no estaba el énfasis. Podríamos decir de que alguien mentalmente sano era más bien sinónimo de un buen trabajador, alguien productivo y alguien ordenado. O incluso de un buen ciudadano, es decir, alguien que ha hecho propio los principios de sentido de la modernidad, un ciudadano razonable, que piensa en el futuro y que busca progresar. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX y mucho más claramente hoy, aparece esta nueva variable que es la variable del sufrimiento y la felicidad. Y aquí quiero proponer una segunda hipótesis. Que este campo aún difuso, aún vago, aún caleidoscópico de la salud mental, en tanto es una noción, pero también es un campo de investigación, es un campo de práctica, absorbe con facilidad las críticas y la crisis de la modernidad. No vamos a entrar a discutir en qué mundo vivimos, si hablamos de hipermodernidad, posmodernidad, modernidad líquida, en fin. Obviamente hay algo que no es como antes. Si eso es una consecuencia esperable de la modernidad, o si es definitivamente una novedad, bueno, eso ya es tema de otra discusión. Pero sí podemos decir que la modernidad acarrea una serie de contradicciones, que hace crisis, y que a partir digamos, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, eso se hace más evidente. Y que este campo de la salud mental es más sensible a eso. Así muy, muy brevemente, ¿no? Cuando hablamos de contradicciones propias de la modernidad, ¿no? Desde los autores más clásicos, ¿no? Es decir, ya el mismo Marx, aún siendo un autor moderno, esta paradoja de la riqueza que provoca hambre, cómo la máquina produce agotamiento, cómo el dominio de la naturaleza produce explotación del hombre por el hombre. Es decir, aquí hay el proyecto moderno está mal diseñado para Marx. No es que él no sea moderno, pero hay un problema de diseño. Aquí ni la democracia liberal ni la economía capitalista pueden realmente llevarnos a este camino de verdadera humanización del hombre. Acuérdense que hasta el día de hoy el órgano oficial o sea, el periódico del Partido Comunista Francés se llama l'Humanité, la humanidad. Marx es un humanista. Bueno, ¿no es cierto? Nietzsche y cómo la muerte de Dios engendra seres mediocres, temerosos, que nos incapaces de hacerse cargo de su libertad. Kierkegaard, algo similar, ¿no? Y
y el problema de la masa, la multitud y la existencia alienada. Bueno, Freud, que lo conocemos más de cerca, ¿no? Su gran texto sobre el malestar en la cultura o el malestar en la civilización, es decir, cómo esta trayectoria que llamamos progreso a la larga genera dolor, inhibición y malestar. Bueno, y la crítica humanista, es decir, cómo la colonización del mundo de la vida por la racionalidad instrumental nos va dejando cada vez más lejos de lo que somos y más cercanos a una máquina. Esto, aunque no sea explícitamente, es recogido por los profesionales de este ámbito raro, difuso, que llamamos de la salud mental. Pero antes de eso es importante mencionar, para poder entender lo que ha llegado a ser la noción de salud mental, lo que es el movimiento de higiene mental que nace a comienzos del siglo XX en Estados Unidos por alguien que es un ex paciente psiquiátrico. Clifford Beers. Todavía hay mucho que sacar en limpio respecto de cuánto ha influido este movimiento en nuestra noción de salud mental. Por lo pronto, sí ha significado que en nombre de la salud mental estemos metidos en un montón de temas. O sea, uno no puede hacer una analogía, por ejemplo, cuando se habla de salud mental y salud cardiovascular, o salud gastrointestinal. Claramente, el tipo de profesionales, el tipo de práctica, la amplitud de temas a los que se dedica la salud mental no la hacen análoga a, por ejemplo, la salud cardiovascular. El movimiento de higiene mental tuvo dos cosas que son interesantes. Primero, que el carácter no médico. O sea, el interés por la salud mental fuera del ámbito médico y el carácter filantrópico. Y cómo ahí también muchas de las fundaciones de todos estos ricos de comienzos del siglo XX norteamericano influyen finalmente en las prioridades, en los temas que se investigan en salud mental. No hay que olvidar, por ejemplo, que la Fundación Rockefeller ha sido más importante en la historia de la salud que la misma OMS. La importancia práctica que ha tenido a la larga es gigantesca. Pero de todas maneras, con esto, ya la noción misma de salud mental cobra una amplitud inédita. Luego, o progresivamente, aparece la psicoterapia. También sería larguísimo hacer aquí una historia de las psicoterapias, no tenemos tiempo. Yo voy a hablar además, podríamos entrar en un debate largo, pero voy a hablar solamente de las psicoterapias, si se quiere, no correctivas, es decir, no adaptativas, no voy a hablar de la psicoterapia, que no es psicoterapia tampoco, de la modificación conductual, o tampoco, del cognitivismo más tradicional, sino como aquellas psicoterapias que representan una suerte de retorno de esto que rescató Foucault, del ideario griego, como epimeleia hetu, que significa ocúpate de ti mismo, hazte cargo de ti mismo. Este imperativo ético propio de la cultura griega, ¿no es cierto?, donde se mezcla la salud, la ética y la política. Bueno, insisto, sería muy largo hablar de esto, pero sí es interesante. Ahí está el trabajo de Stefan Zweig, por ejemplo, sobre los pioneros de las curaciones a través de la palabra, como Mesmer y el mesmerismo, ¿no?, tuvo una traducción que permitió, a ver, ¿qué se podría decir?, volver a reencantar la noción de psique. Hay algo aquí que no hemos conversado, pero claramente si hablamos de salud mental, estamos hablando de salud psíquica. Habría que detenerse y conversar respecto de qué hablamos cuando hablamos de psique. Hay una operación a través en que convertimos la idea de psique en mente. Y eso, bueno, tiene consecuencias. Sin embargo, la psique también se resiste, y por eso permite que existan corrientes médico-religiosas. Si ustedes ven revistas de psicología de fines del siglo XIX, van a ver que coexisten artículos de psicología con artículos de espiritismo sin mayor problema.
Bueno, pero eso es un capítulo aparte. Sí podemos decir que Freud, un neurólogo, tratando la histeria, una enfermedad que da dolores de cabeza dentro de su época, eh, parte como muchos otros neurólogos, y sin embargo, no solo genera una psicología general, sino que plantea esta dimensión ética y existencial de la enfermedad. Y si seguimos después a Jung, o seguimos a Adler, o seguimos a Frankl, ¿cierto?, otros grandes autores europeos de la psicoterapia, vamos a ver que explotan muy fuertemente eso mismo, ¿no? La dimensión existencial de la patología psicológica, y por lo tanto la psicoterapia se aleja cada vez más del campo correctivo o médico correctivo. Tenemos las psicoterapias humanistas que empiezan a plantear, ¿no?, muy de la mano con la instalación ya del individuo en la segunda mitad del siglo XX, el ideal de individuación, superación, armonía consigo mismo, autorrealización personal, algo tan caro ya desde los 50, 60 en adelante, o el movimiento transpersonal, aunque uno pueda cuestionar muchos elementos de las psicoterapias transpersonales, no hay que desconocer que hay un porcentaje altísimo de personas que se tratan bajo ese rótulo, y también hay un porcentaje importante de profesionales que trabajan como psicoterapeutas transpersonales. Entonces, las psicoterapias representan el retorno de algo. Así como hablamos del retorno de lo reprimido, bueno, las opciones que hace la medicina durante el siglo XIX, las opciones que hace la modernidad, permiten también que eso, desconocido o no validado, retorne. En este caso, a través de las psicoterapias. Y eso impacta enormemente en la noción que se va formando de salud mental ya en la segunda mitad del siglo XX. Tenemos además el movimiento antipsiquiátrico. No podemos olvidar el movimiento antipsiquiátrico. ¿No es cierto? Ahí tenemos a grandes personajes de la antipsiquiatría, como, ¿no es cierto?, dentro, siendo todos médicos psiquiatras, niegan la enfermedad mental, ponen la patología en el medio, y, bueno, eso da pie también a un cierto tipo de psiquiatría más cercana a lo comunitario y a lo social. Y es bien importante igual reconocer la diferencia entre la psiquiatría comunitaria norteamericana y la psiquiatría o la psicología comunitaria latinoamericana. Pero de todas maneras, vemos acá también algo que sacudió fuertemente nuestra manera de entender la salud mental. Para ir terminando, creo que he abierto varias vertientes, varios temas, a ver si podemos darle un poco de orden a esto también. Si tuviéramos que decir, bueno, ¿cómo entender la salud mental hoy? Tendríamos que decir que es un caleidoscopio. No hay una definición evidente, y son más fuertes las definiciones implícitas que las explícitas. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos la salud mental, podríamos decir que este objeto genérico se define en parte desde la psiquiatría, en parte desde las psicoterapias, y en parte desde la antipsiquiatría y los enfoques críticos más o menos cercanos a la antipsiquiatría, como por ejemplo el movimiento comunitario. La psiquiatría es tributaria de la medicina, aunque es una de las especialidades más tardíamente reconocidas como especialidad médica. Bueno, hoy en día claramente es una especialidad médica, y en tanto tal es tributaria de la lógica médica. Las psicoterapias son un poquito más complejas, porque si bien uno podría decir son derivaciones desde distintas corrientes psicológicas, también responden a algo que es una palabra complicada, que podríamos llamar espiritualidad, pero en el sentido más bien que utiliza Foucault. Es decir, de prácticas de transformación de sí, prácticas de encuentro con la verdad, que implican un cambio. En ese sentido, espiritualidad. Y bueno, la antipsiquiatría y los enfoques críticos
son más bien o devienen desde enfoques que podríamos llamar más bien sociopolíticos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, podemos decir que hablamos de salud mental de distintas maneras, con distintos énfasis. Podríamos decir que a veces hablamos de salud mental como funcionamiento. Yo dije una aproximación fisiológica. ¿Eh? La funcionalidad, eso es una palabra muy importante en el campo médico, la funcionalidad. Es decir, hay algo que está funcionando bien. En este caso es la funcionalidad del sujeto. Por otra parte, esto que yo puse como espiritualidad, que digo es una palabra compleja, ponerla en este contexto, más bien podríamos decir que alguien sano o mentalmente sano es alguien que posee cierta sabiduría práctica para enfrentar la vida y resolver los dilemas propios de la vida humana. Más cercano quizás a la psicología, pero estas dos cosas van mezcladas, ¿no? Podemos decir que también se suma a esta noción de salud mental la idea de realización personal, en sus distintas vertientes, desde las vertientes más clásicas hasta las vertientes más narcisistas, pero la idea de realización personal, que va de la mano con la idea contemporánea de felicidad. Desde los enfoques más antipsiquiátricos y críticos, la salud mental iba muy de la mano con la idea de emancipación. En Chile, por ejemplo, la salud mental de la época de la dictadura militar quedó en manos de ONGs de izquierda que trabajaban en las poblaciones pobres, en esta lógica, ¿no? La lógica de la emancipación. Quizás eso hoy en día ha ido cediendo, y más bien se habla de bienestar psicosocial. Un bienestar, pero no solo bienestar individual, sino que es bienestar psicosocial. De todo eso hablamos cuando hablamos de salud mental. Pero para ir cerrando, voy a generar una última hipótesis, con la idea de que con el fin de la Guerra Fría y aparente consolidación de un solo modelo de desarrollo, la salud mental comienza a ser sinónimo de autoestima, bienestar individual y felicidad. De alguna manera, la declinación de los movimientos sociales, de los movimientos colectivos, el retraimiento y el reencantamiento de más bien los espacios íntimos y menores, hacen que la felicidad sea entendida y situada también en el campo de la felicidad. Eso es todo. Y ahí les recomiendo que vean este documental, es un documental de la BBC que se llama en castellano el siglo del yo, así fue traducido, o The Century of the Self, donde son apenas 4 capítulos, donde revisan la historia del siglo XX atravesada por las distintas modalidades de psicoterapia. Y dejan una pregunta inquietante. La pregunta de si, cuando ya Estados Unidos se consolida como la gran potencia mundial, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis norteamericano comienzan a ser los dominantes, y sobre todo dándole mucha vuelta a lo que ocurre en los años 60, ya con la consolidación, bueno, ya venía la sociedad del consumo, ¿no? Pero la sociedad de la autorrealización, si lo que nosotros llamamos salud mental hoy no será una manera de decir también que es el prototipo de un buen consumidor, así como quizás hace 60 o 100 años podríamos decir que alguien sano era un buen trabajador, luego un buen ciudadano. La pregunta es, ¿será que hoy en día a través de alguien sano estamos diciendo ese alguien sano, feliz, es un buen consumidor, esa persona que busca la autorrealización dentro de este marco de la sociedad del consumo? ¿No será también una manera de promover un buen consumidor? Sale ahí citado un banquero norteamericano muy lúcido que habla de máquinas deseantes.
a propósito de lo que ocurre ya en los 60, de los 60 en adelante. Bueno, es una pregunta inquietante, ¿no? Si a través de toda la promoción que hacemos del bienestar, lo que no, estaremos jugando también a favor de la sociedad del consumo. Acuérdense que el capitalismo tiene un giro, cuando ya producir no es el mayor desafío, sino que el mayor desafío es vender. Bueno, necesitamos más que trabajadores, necesitamos consumidores, necesitamos gente que desee, que quiera cosas y que siempre quiera más. Bueno, entonces queda ahí rebotando en ese documental, que te lo recomiendo, la pregunta de si no hemos sido cómplices, quienes trabajamos en este ámbito, con instalar a esta nueva generación de consumidores. Por último, una frase del gran Henry Sigeris, ¿no? Médico formado en la tradición europea más rígida, pero que al acercarse, ¿no? A las ciencias sociales, termina convirtiéndose en un excelente historiador de la medicina, y llega a la siguiente conclusión: la medicina es una de las cosas más estrechamente vinculada con el conjunto de la cultura, puesto que toda transformación en las concepciones médicas está condicionada por transformaciones en las ideas de la época. Hemos visto cómo lo que podemos entender por alguien mentalmente sano va cambiando a medida que cambian las reglas del juego propia de la época. La noción de salud, la noción de enfermedad, la noción de salud mental no son cuestiones naturales ni verdades reveladas. Entonces, bueno, por lo menos tenemos que ser advertidos de que si hablamos de esto, tenemos que ser coherentes o ser lúcidos y ver que puede tener sentido, pero también puede tener ciertos riesgos, sobre todo cuando no nos detenemos a pensar en lo que estamos haciendo. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, te agradecemos muchísimo esta participación y bueno, queda abierto el chat para que puedan escribir sus preguntas. Me parece que debe haber muchísimas. Ahí en el último tramo ya empieza uno a distinguir cosas como los planteamientos de Bauman, las cuestiones de Lipovetsky, Byung-Chul Han, la idea de que también en este retorno a ciertas condiciones del pensamiento también hay un retorno a pensar la filosofía y a plasmar cuestiones desde la filosofía en nuestro campo para no pensarla únicamente como un recorrido medicalizado. Mientras tanto, son excelente ponencia, muchas gracias, excelente, excelente. Gracias por la información, ¿sabes? Ya llegó la primera, dice, ¿cómo considera la salud mental? Bueno, aquí habrá que aclarar a la persona que pregunta, ¿cómo considera la salud mental del México actual? Nuestro invitado es de Chile y creo que tendrá más referencias. Si nos puede decir, ¿cómo considera la salud mental en el tiempo actual? ¿Cuál sería tu consideración? Bueno, claro, yo no puedo... A ver, primero es importante porque la pregunta tiene un implícito, ¿no? ¿Cómo considera la salud mental? Bueno, pero yo acabo de decir todo el rato de qué vamos a hablar. O sea, ¿me vamos a hablar de las estadísticas de depresión en la Ciudad de México? ¿O vamos a hablar, qué sé yo, de lo que se ve en las noticias, secuestros, crímenes, qué sé yo, por lo menos lo que se ve en las noticias acá? ¿De qué vamos a hablar? Lo que yo no puedo, a pesar de que tengo cercanía con el país mexicano, con el pueblo de México, no puedo decir, no podría responder eso. Lo que sí puedo decir respecto de lo que ocurre en Chile es que nosotros estamos viviendo dos imperativos contradictorios que generan niveles de sufrimiento y síntomas altísimos, que es en el fondo, por una parte, esto de que Byung-Chul Han ha llamado, ¿no?, la sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio. En Chile la ley habla de una jornada laboral de 45 horas, sin embargo es muy difícil que alguien trabaje menos de 55 o 60 horas a la semana. Y los niveles de exigencia son altísimos.
Pero al mismo tiempo, por otra parte, estamos bombardeados de otra exigencia que es: sé feliz, desarróllate, ¿ah? Pásalo bien, ¿ah? Disfruta de tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, son dos cosas que no son compatibles. Y no conté la anécdota completa. Cuando yo conté que esto de las protestas en Chile de los estudiantes universitarios en torno a la salud mental, bueno, me tocó vivir muy cerca a mi familia, ¿no? Una de las que estaba protestando ahí es pariente mía, estudiante de arquitectura, y su papá le decía, porque ella decía: pero papá, no tenemos ningún día para relajarnos, no puedo salir a carretear es salir de marcha, ¿no? No tengo eso. Y su papá le responde: pero hija, si estás estudiando, como diciendo, ¿tú quieres pasarlo bien y además estudiar? No, pues estás loca, eso no se hace. Son dos generaciones distintas. Una generación formada bajo la lógica del rigor, donde un estudiante universitario no estudia, no tiene fines de semana, y su hija formada, ¿no es cierto?, bajo una lógica donde, bueno, la importancia del bienestar, de pasarlo bien, de disfrutar, es un imperativo. Y yo te diría que eso está, por ejemplo, en el corazón del sufrimiento que hay en Chile. ¿Mm? Y las respuestas son respuestas muy locas de repente. Porque, bueno, ahora me ha tocado asesorar también algunas empresas que están trabajando, porque a propósito de la pandemia, mucha rotación, muchas licencias médicas por salud mental. eh, y hay preocupación porque además en este momento está siendo muy difícil conseguir trabajadores para las empresas. Y sin embargo la respuesta es un poco extraña, ¿no? Es como: contratemos estos call centers para que los trabajadores llamen a un psicólogo. Bueno, pero a ver, sentémonos mejor a pensar cómo está organizado el trabajo. En fin, ahí veo varias otras preguntas, ¿no? Usted Ahí, considera que la salud mental actualmente es un producto de consumo. sí. O sea, depende de qué es lo que llamemos salud mental. Yo diría que a ver, los tratamientos de salud mental, sí. Es decir, hoy en día, me acuerdo no hace no mucho tiempo atrás que llegó una joven muy bella, con una gran carrera así profesional hacia el futuro, formada en una de las mejores universidades de Chile, esa gente que tiene como el ADN del éxito metido por todas partes, y ella me dice que quiere venir a psicoterapia porque se metió a clases de inglés y porque está haciendo pilates, entonces le faltaba algo más mental. Eh, o sea, ella quería aumentar ni siquiera, ojo, ni siquiera es un producto de consumo, es un producto de inversión. Quería aumentar su valor en el mercado yendo a psicoterapia. Eso implica, quiero ser mejor de lo que soy, quiero subir mi autoestima, quiero rendir más. Entonces, a veces es un producto más que de consumo, diría yo, de inversión. Eh, y sí, si tú dices que hay una cierta obligación en términos de alinearse, ¿sí? Sí, claro, y ahora eso llega por distintas partes. Yo no sé cómo será en México, aquí llega por el lado de los padres, ¿no? Los padres son objetos que están bajo sospecha del sistema educativo, del sistema de salud, y siempre son malos padres, por definición. Entonces, ellos sí están muy desesperados por alinearse y cumplir con su tarea como padres, siendo que trabajan muchas horas al día, que apenas ven a sus hijos. Entonces, junto como llevan al hijo al dentista para que le deje los dientes perfectos, como van al psicopedagogo para que el hijo no tenga problemas en matemática, a veces van a talleres para padres, por ejemplo, para ser buenos padres, ¿sí? ¿Sí es cierto? ¿Cómo se relaciona por acá, cómo se relaciona lo que comenta sobre la precarización del trabajo Sí. con la Christophe de Joux? ¿Hay alguna relación con la salud mental? Sí, bueno, mira, yo tengo un gran respeto por Christophe de Joux. Creo que la psicodinámica del trabajo es de una lucidez extraordinaria.
Pero creo que Deleuze vive en el mundo francés, ¿ah? En el mundo donde existió pleno empleo y donde la gente tenía seguridad social. Creo que en nuestro mundo latinoamericano teníamos importantes bolsones de trabajadores por cuenta propia, precarizados, y que no teníamos estas empresas que eran para toda la vida, ¿no? O sea, ese nivel de estabilidad nunca lo experimentamos en Latinoamérica, más que como un ideal. Y además hay una generación que ve la estabilidad laboral en contra, la ve como amarrarse, como le parece intolerable. No sé si pasará en México, pero acá tenemos toda una generación que trabaja un par de años, junta plata, viaja, después vuelve, trabaja en otra cosa, o estudia algo, después pone un restaurante, después se cambia. Entonces, si bien yo creo que efectivamente lo que ocurre, en el fondo, el cambio en las reglas del juego de la economía mundial, la internacionalización, la globalización económica, ha tenido un enorme impacto en el mundo del trabajo, particularmente más que la precarización en Latinoamérica, la intensificación del trabajo. Es decir, que con menos gente tienes que hacer lo mismo y más cada mes. Y además una forma de gestión, lee también junto con Deleuze, ¿no es cierto?, a de Gaulle-Jacques, ¿no? Este tema del management, es decir, cómo esta ideología managerial, por ejemplo, en Chile ya está súper instalada en el aparato público. Entonces, sí, los funcionarios públicos hoy en día sufren por tener que trabajar para, no solo de manera muy intensa, sino en torno a una serie de estadísticas e indicadores que no hacen sentido a nadie. Insisto, Deleuze me parece un hombre tremendamente lúcido. La psicodinámica del trabajo me parece que ha sido una alternativa a la psicología del trabajo muy, muy, muy relevante, pero él padece más algo que nosotros en Latinoamérica no tuvimos. ¿Ah? O sea, y en ese sentido creo que nosotros tenemos que hacer nuestros propios análisis. Con el transcurso del tiempo, los márgenes o rangos de salud mental se han modificado. Considera que lo que antes era enfermedad hoy deja de serlo, por ejemplo en la histeria. A ver, bueno, aquí ya más que hablar de salud mental estamos hablando de patología y sabemos que los manuales diagnósticos o la nosología es bastante móvil. Es bastante móvil. Si ustedes comparan la cantidad de diagnósticos que tenía el DSM-1 comparado con el que tiene el DSM-5, si yo fuera médico, si yo fuera, ¿cierto?, si yo gastroenterólogo, me preguntaría, pero ¿cómo es posible que en tan poco tiempo hayan aumentado exponencialmente las enfermedades mentales? ¿Qué es esto? ¿Es que antes no se veían? ¿Ah? ¿O es que son enfermedades nuevas? ¿O es medicalización? O sea, los manuales diagnósticos hay que entenderlos más bien como manuales que no están al servicio de la psicopatología ni de la clínica, sino que más bien al servicio de la gestión. Son manuales para la investigación, para poder conversar y para hacer registro. Y claro, ahí hay cosas que, bueno, el tema de la histeria daría para muy largo. ¿Cómo es posible que la histeria, que fue una figura tan emblemática, ¿no?, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, de repente desapareció de los manuales? Sí, es súper interesante. Pero hay que entender que los diagnósticos psiquiátricos, insisto, no son verdades reveladas, son gente que representa paradigmas, grupos que se ponen de acuerdo para decir esto es y esto no es. No. Otra cosa distinta es hacer psicopatología propiamente tal, que eso ya es otra cosa. Excelente. En la época actual, ¿cómo se ve afectada la salud mental en Latinoamérica considerando la hiperinformación que se ha tenido con el Internet? Bueno, que justamente es imposible pensar en las formas de sufrimiento sin ver los cambios sociales, culturales, económicos en la gestión del trabajo y también en la gestión de la información. O sea, también esto sería largo, ¿no? Pero
pero por supuesto que las formas de vinculación social han cambiado. La forma y el tiempo para tramitar, para hacer experiencia, ha disminuido. El imperativo de eficiencia ha disminuido también la posibilidad de sentarse a pensar. O sea, yo pienso, por ejemplo, no sé si en México qué pasará, pero aquí en Chile han ido desapareciendo lo que se llaman las reuniones clínicas. ¿Por qué? Porque el Estado dice, yo no le pago a usted para que piense, yo le pago a usted para que atienda pacientes. Entonces, desaparecen las reuniones clínicas, desaparecen las discusiones de casos, y eso no tiene que ver solo con Internet, sino que tiene que ver con todo un cambio en, bueno, la forma de vida. Entre otras cosas, también la información. Exceso de información, falta de tiempo, intensificación del trabajo, todo eso para mí es parte de un paquete. Te comentan y te preguntan, ¿es indiscutible que el ser humano se constituye como humano solo en la relación que tiene con otros? Así como las redes neurales construyen circuitos o modelos de respuesta en nuestro cerebro, ¿considera usted que a nivel colectivo estamos dentro de una red que se reorganiza temporalmente? Por consecuencia, la premisa real de individualidad y salud está y estará en un plano incierto. Bella pregunta. O sea, la primera parte me la voy a saltar un poco, ¿no? Porque yo ahí me declaro ignorante, no voy a hablar en términos más neuropsicológicos o neurológicos. Entre paréntesis, me gustó mucho una actividad que hay mañana, ¿no? Que se llama Salud Mental y Neurociencia, reduccionismo o apertura a la complejidad, porque lamentablemente, por lo menos lo que se ve por estos lados, es que más bien es reduccionismo, más que la posibilidad de, bueno, incluso repensar nuestra manera de cómo entendemos el cuerpo y la complejidad. Pero respecto a lo segundo, y más bien el problema es lo colectivo y lo individual. Y esto es un tema que está, nosotros en este momento que se está discutiendo esta nueva constitución en Chile, uno de los ejes fundamentales es ese, el tema del individuo versus el colectivo, el tema de lo privado y lo público. Eso siempre han sido ejes móviles, pero nosotros, y Chile, antes que se instalara oficialmente el neoliberalismo a nivel mundial, Chile ya lo había hecho, ¿no? Ya, donde el individuo en una etapa superior de desarrollo. ¿Ah? Y por lo tanto el colectivo era una suerte de resabio de formas más atávicas de funcionamiento. Y eso nos está pasando la cuenta hoy en día en Chile. Este exceso de individualidad, esta dificultad para que haya participación, ¿no? Y cuando hay participación es más bien en búsqueda de la autorrealización personal, no de un proyecto común. Es un gran tema porque además ahí tenemos que revisar también qué es lo que ha hecho la psicología y la psicoterapia, ¿no? A propósito de que muchas veces en nombre de la asertividad, en nombre de la autoestima y etcétera, hemos sido portadores de una sobreindividualización también, que es lo que, bueno, como citaba aquí Alberto, es lo que denuncia Lipovetsky en la idea de neonarcisismo. La salud mental y la psicoterapia tienen entonces gran relación con una ética profesional o con una moral social. A ver, aquí también es largo porque ¿qué entendemos por ética, no? Para mí la moral tiene más que ver con el mores, ¿no? Con aquellas normas de conducta que nos permiten convivir juntos. La ética, y aquí me atengo más a la tradición clásica, me parece otra cosa. No hay psicoterapia sin ética, no hay definición de salud sin ética. Y ahí vuelvo a algo que para los psicólogos sería muy importante como programa de investigación, es decir, en este intento por dejar atrás a la filosofía y convertirnos en una disciplina autónoma, independiente. Acuérdense que Wilhelm Wundt se opuso a la creación del Colegio de Psicólogos
en Alemania. ¿Ah? Estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, el padre, el creador del primer laboratorio de psicología en el mundo, no quiso que la psicología fuera separada de la filosofía, porque dijo, vamos a quedar presos en, bueno, finalmente en filosofías invisibles. Entonces, cada vez que uno tiene en mente una idea de salud, por supuesto que hay una ética. Yo estoy, o sea, en la medida que convertimos psique, para mí es muy interesante seguir en Historia de la Psicología la derivación que hay desde la filosofía moral a la psicología. ¿Mm? Los grandes pensadores del siglo XIX que pensaron no solo en qué es el hombre, sino y cómo se debe comportar, qué lo mueve, qué lo motiva, son grandes padres de la psicología. Creer que la psicoterapia y la psicología puede estar ajena a eso es un poco ingenuo, ¿no? Eh, por supuesto que no hay una práctica que tenga que ver con eso que llamamos salud que no tenga una ética. Lo que pasa es que puede ser una ética invisible. Ahora, si esa ética es invisible, bueno, con más facilidad podemos responder a un cierto ideal social y transformarnos en agentes de control social. Por ahí un amigo hace muchos años decía que el psiquiatra era el policía malo y el psicólogo el policía bueno. ¿Eh? Alguien que él no era psicólogo, ¿no? Él venía de la sociología, entonces consideraba que la psicología era una práctica burguesa, en fin, de alienación y de disciplinamiento. Pero sí, mientras menos reflexionemos respecto de qué estoy haciendo, para quién estoy trabajando, ¿ah? A quién estoy apostando finalmente. Y esto es un dilema que se vive en el día a día, ¿no? Eh, Algo que parece el fracaso, un fracaso en la vida de alguien, bueno, puede ser una oportunidad para el sujeto. ¿Para quién trabajo? Para devolver a esa persona, por ejemplo, al colegio, o para que ese sujeto pueda salir de donde estaba. Es una pregunta día a día y difícil, no es tan obvio porque tampoco podemos llegar con una respuesta, con una bandera puramente política. Eso se hace en el caso por caso, ¿no? En el uno por uno.